Un gozo y una alegría poder estar con ustedes en esta noche. Muy bien, estamos listos para iniciar nuestro estudio correspondiente a esta noche, que lleva como título Un nuevo comienzo. ¿Puede realmente una persona comenzar de nuevo? Nicodemo era un dirigente judío, pero era un fariseo. Los fariseos era una de las sectas principales, de las religiones principales dentro del judaísmo. Así que el judaísmo es la religión, pero tiene sus diferentes sectas dentro de esa religión. Y los saduceos y los fariseos eran las principales. Y él era de los fariseos, con muchos recursos económicos, con mucho prestigio, miembro del Sanedrín judío, que era la suprema corte de justicia del pueblo judío. Así que él había escuchado hablar de Jesús y se interesó en encontrarse con Jesús. Sin embargo, él no fue donde Jesús de día, donde lo vieran las personas, sino que fue de noche, donde nadie viera que él estaba yendo donde Jesús. ¿Y por qué él no quería que lo vieran, que él estaba yendo donde Jesús? Jesús no había estudiado en ninguna de las escuelas que tenían los rabinos judíos. Así que él, siendo un maestro de Israel, yendo donde Jesús, parecía como avergonzarse para que la gente no se enteraran de que él estaba yendo. Y eso fue lo que hizo. Pero miren, hermanos, hay un texto en la Biblia que dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. No podemos avergonzarnos del Señor. Debiéramos testificar con gozo y con alegría del Señor, no avergonzarnos. Sin embargo, este dirigente judío se sentía avergonzado de que lo vieran yendo donde Jesús. Y entonces le dice: maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Jesús, desoyendo el halago que le hace el fariseo, le va directo al grano y le dice: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Jesús fueron como un cuchillo, como una espada atravesando el corazón de este líder religioso del Sanedrín judío de Israel. Y él no quería aceptar lo que había escuchado de Jesús, porque lo que Jesús le está diciendo es que no importa la posición que tú tengas, tú tienes que volver a nacer. Y él se hace el desentendido, porque él le dice a Jesús: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Eso que está diciendo Nicodemo era como una burla a lo que Jesús había dicho. Porque él sabe que después que una persona nace no puede volver a entrar en el vientre de su madre. Lo que él está diciendo es: ¿cómo tú me dices a mí, que soy un líder de Israel, que yo tengo que nacer de nuevo? Y Jesús vuelve y reitera: de cierto te digo, que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. O sea, lo que Jesús le está diciendo es exactamente lo que tú no quisiste entender. Te lo voy a explicar mejor. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Si no, no puede entrar en el reino de Dios. No es asunto de que tú tienes fe y de que tú crees. Para tú entrar en el reino de Dios, además de creer, que dice Jesús, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, ¿cuántas teorías diferentes hay en el mundo acerca de cómo se bautiza una persona?
Algunos agarran agua y le echan agua en la cabeza y dicen que ya ese es el bautismo. Pero, ¿es así el bautismo bíblico? ¿Es como la Biblia dice que se bautiza a una persona echando agua en la cabeza? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Bueno, antes de ver lo que dice la Biblia, a mí me llamó mucho la atención una forma de bautizar en una parte de la India. Miren cómo ellos hacen una ceremonia de bautismo, le untan agua a los niños, ahí les voy a mostrar el video, y después lo lanzan desde una altura donde están los maestros, le untan el agua y lo lanzan al vacío, y allá lo reciben. A mí se me erizó la piel cuando vi esto, ¿verdad? Miren. Esa pobre niña parecía que se iba a descuartizarlo con lo flaquita que era, ¿verdad? Observen cuando cae. ¿Es eso bautismo? ¿Es así que dice la Biblia que se bautiza una persona? Por favor. ¿Cuántos conceptos, ideas tiene la gente de cómo se bautiza a alguien? Pero el apóstol Pablo dijo, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. O sea, hay una sola forma correcta de bautizar. No dos, no tres, no la que la gente crea, no la que la gente practique, no la que se hace por tradición, la que dice la palabra de Dios. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. El pueblo de Israel había sido rebelde y mataba a los profetas que Dios enviaba. Entonces el Señor dijo, bueno, si esa es la actitud de ustedes, entonces no mando más profetas. Y Dios duró 400 años sin mandar profetas. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo profetas. Dios mantuvo un silencio de 400 años hasta que llegó Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista comienza a preparar el camino para la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. En Mateo 3:5 dice que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Dónde eran bautizadas las personas que venían a Juan el Bautista? La Biblia dice que era en un lugar que había mucha agua, suficiente agua para poder sumergir a la persona completamente en el agua, porque eso tiene un simbolismo que vamos a explicar más adelante. Pero el cuerpo en el bautismo, como lo enseña la palabra de Dios, debe quedar completamente sumergido en el agua. Si no está completamente sumergido, no se cumple el simbolismo del bautismo bíblico. Pero no solamente en el río Jordán bautizaba Juan. Dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 23, que Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua, y venían y eran bautizados. O sea, no era solamente en el Jordán. ¿Cuál es la condición que se requería para hacer un bautismo? El texto dice, había abundancia de agua. Donde haya suficiente agua para poder sumergir a la persona, es el lugar correcto para poder hacer el bautismo. Mientras él estaba allí en el Jordán, ve que se acerca esa figura con la que no se había tratado directamente a pesar de que eran familia. Y cuando lo ve dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene donde Juan para bautizarse. Y Juan dice, pero yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes para que sea yo que te bautice cuando tú deberías bautizarme a mí? O sea, antes de empezar su ministerio,
Jesús va a cumplir con un requisito: bautizarse. Entonces, Jesús le dice a Juan, y miren qué respuesta, a mí me llama mucho la atención esta respuesta de Jesús. Jesús le dice: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la justicia de Dios demanda que nos bauticemos. Jesús, que es perfecto, Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, viene a bautizarse. El hecho de que Jesús, sin haber cometido pecado, se bautizara, deja sin excusas a aquellas personas que creen que no necesitan bautizarse. ¿Me están siguiendo, hermanos? El ejemplo de Jesús de bautizarse es más que suficiente para que entendamos que todo ser humano necesita ser bautizado para poder cumplir la justicia que Dios demanda. ¿Cómo fue bautizado Jesús? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren el texto en Mateo 3:16. Cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y los cielos fueron abiertos. Si subió del agua, es porque antes estuvo ¿dónde? Debajo del agua. Así que Cristo fue bautizado de la manera bíblica, de la manera correcta. Cristo fue bautizado por inmersión. Y cuando subió del agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta que Cristo no fue bautizado, no se derramó el Espíritu Santo. Hasta que Cristo no fue bautizado, no se oyó al Padre decir que se complacía en Cristo. Cuando Él se bautiza, se dan esas dos condiciones. Derrama Dios el Espíritu Santo y expresa su contentamiento con esta decisión. Jesús enseñó en Mateo 28 a sus discípulos: id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el mandato de Jesús es que bauticemos a las personas. Y entonces dice más el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando la iglesia bautiza, lo hace porque es un mandato de Jesús a su iglesia. No es por otra cosa. Jesús mandó a su iglesia a cumplir con este requisito. El libro de Hechos de los Apóstoles nos da algunas respuestas que vamos a estar estudiando un poquito más adelante. Pero vamos a hacer la primera pregunta. ¿Es realmente necesario recibir el bautismo? ¿Es realmente necesario? ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles acerca de esto? El apóstol Pedro estaba predicando a una multitud de personas, haciendo una predicación y hablándoles de que ese Jesús que había muerto, que ellos crucificaron, era el Mesías. Y le habló citando el Antiguo Testamento y haciendo toda una disertación. Cuando las personas que estaban ahí escucharon la predicación del apóstol Pedro, hicieron una pregunta: varones hermanos, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y responde el apóstol Pedro y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta de Pedro es muy reveladora porque nos da un detalle extra. Nos está diciendo que necesitamos bautizarnos para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, hermanos?
Mientras no damos el paso del bautismo, no se cumple la promesa del Espíritu Santo. Hasta que Cristo no se bautizó, no se derramó sobre él el Espíritu Santo. Entonces, además, el texto dice que necesitamos bautizarnos para el perdón de los pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Pedro predicó y dice el texto bíblico que fueron añadidas aquel día. ¿Cuánto tiempo pasó? El mismo día. Cuando ellos expresaron su fe y su confianza en Dios. No empezaron a razonar, no, porque yo tengo que hacer arreglo. Cuando esas personas expresaron su fe y su confianza en Dios, fueron bautizados el mismo día. Pero eso no es algo aislado en la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos otros ejemplos, nos damos cuenta qué es lo que el Señor requiere para que una persona se bautice. La Biblia señala que Felipe iba por un camino rumbo a Gaza y entonces se encontró con un etíope que estaba en Jerusalén y compró el rollo del profeta Isaías. Y iba en su carro leyendo el rollo del profeta Isaías. Los etíopes son de África, así que son de tez morena. Este funcionario de la reina de los etíopes había venido y el Espíritu delante de sus trasquiladores no abrió su boca de todo lo que iba a padecer Jesús. Y a partir de ahí le dijo, ese Jesús, ese Mesías, ese Cordero del que habla ahí, es el Salvador de la humanidad. Es el que crucificaron. Y le habló acerca del evangelio completo, le habló del bautismo, por qué tenemos que bautizarnos. Y le dio un estudio completo del evangelio. Y entonces iban por un camino donde había agua. Y dice el verso 36 que el etíope pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lo revelador es la respuesta que da Felipe. Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es la condición que pone Felipe? Tienes que saberte los 10 mandamientos, tienes que repetir. No le puso condiciones. La condición que le colocó fue una: ¿crees en el Señor Jesucristo? Porque cuando creemos en Cristo, estamos dispuestos a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo, a honrar a Cristo, a glorificar a Cristo. ¿Crees de todo corazón? Si crees, bien puedes. Y él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y siguió el etíope su camino. Qué interesante es ver que el mismo día del estudio bíblico se bautizó el etíope. No es un caso aislado el que vimos en el capítulo 2. Se reitera ahora en el capítulo 8. La condición para ser bautizados es creer en el Señor. Así lo expresa la palabra de Dios. Pero hablemos un poquito de historia y veamos qué pasó con la iglesia cristiana a través de los siglos. Lo que estamos viendo en la pantalla es la ruina de la iglesia del primer siglo de Filipos. Dentro de la iglesia, aquí están los muros de la iglesia, dentro de la iglesia se encontró un bautisterio. Así que como no siempre había un río cerca para bautizar, desde el primer siglo las iglesias construían una pila bautismal con suficiente agua para poder bautizar por inmersión a las personas que
creían en el Señor, en el mismo templo lo hacían. Más adelante se descubre lo que pasó durante la Edad Media. Los cristianos fueron perseguidos, tuvieron que abandonar las ciudades y tuvieron que refugiarse, muchos de ellos entre las lomas y entre las peñas. Y esas ciudades sirvieron como refugio para los cristianos que salían huyendo por su fe. Y aquí en Capadocia se encontró esto, toda una montaña en piedra, y dentro había una cueva. Ahora, dentro de la cueva, por aquí entraban, dentro de la cueva encontraron un bautisterio en el interior de esa cueva. Los cristianos en la Edad Media hicieron a pura mano, ¿verdad?, un canal para que con la lluvia que caía se llenara y cayera aquí en esa pileta bautismal el agua lluvia, y ahí bautizaban a las personas que creían en el Señor. Porque la Biblia dice que hay que ser bautizados. Y aún siendo perseguidos por ahí, habían personas que no se habían bautizado y entonces aprovechaban dentro de la misma cueva en el momento de la persecución y eran bautizados. Pero ¿cuán importante es el rito del bautismo? En la lectura bíblica de hoy leímos: el que cree y es bautizado será salvo. O sea, el Señor Jesús, que fue que dijo estas palabras, está diciendo que la salvación está íntimamente ligada con el bautismo. Para usted completar el proceso, una vez ha creído en Cristo, necesita dar el siguiente paso después de creer, que es ser bautizado. El que cree, no es lo que dice el texto solamente, no es solo creer, es el que cree, pero además de creer, ser bautizado. Así lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo y Silas habían estado predicando y por estar predicando a Jesucristo fueron encarcelados. Y dentro de la cárcel le pusieron grillos, cadenas, y estaban dentro de la cárcel también con grillos y cadenas en las manos y en los pies, como si fueran los peores criminales. Lo que habían hecho era predicar el evangelio. Pero ellos, a pesar de que los habían azotado, tenían toda la espalda lacerada, le daban 39 azotes con ese látigo romano que despellejaba toda la piel, y así golpeados, aprisionados dentro de una prisión con las manos con cadenas y los pies en el cepo. Pero ellos se pusieron a cantar porque se tenían por dignos de sufrir por Cristo Jesús. Y mientras estaban cantando y alabando que estos hombres eran hombres de Dios, solo así podían haber permanecido en la cárcel a pesar de las puertas estar abiertas. ¿Qué le respondió Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que debe hacer el carcelero? Creer. Cree y serás salvo. Pero miren lo que dice, ese es el verso 31, miren lo que dice el verso 33. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes. O sea, los sacó, se los llevó a su casa, les lavó todas las heridas que tenían en sus espaldas, y entonces él reunió a su familia para que ellos le hablaran del evangelio a su familia también. Y dice el mismo versículo: y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Cree. Pero fíjense que la misma noche fue bautizado con toda su familia. Hermanos, la Biblia no presenta un camino diferente. La Biblia nos está diciendo claramente que el camino para la salvación es creer en el Señor, pero además de creer, ser bautizados. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Simboliza, en primer lugar, muerte a nuestra vida antigua pecaminosa. Por eso,
lo primero que se simboliza es la muerte a la vida pasada, a la vida anterior, a la vida antigua, a la vida sin Dios. Hay que morir a esa vida. Romanos 6:3 nos dice: ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Entonces lo primero que simboliza el bautismo, ¿qué es? Muerte. Y después que alguien se muere, por mucho que usted lo quiera, ¿qué es lo que hay que hacer? Sepultarlo. Hay que sepultarlo. Así que sigue diciendo Pablo en el verso 4: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte. Así que lo segundo que simboliza el bautismo es sepultura. Por eso hay que sumergir el cuerpo de la persona en el agua. Cuando se sumerge completamente en el agua, simboliza que está sepultando en la tumba líquida esa vida antigua, esa vida sin Cristo, esa vida de pecado. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace el Señor. Por eso hay que sepultar la vida pasada en la tumba líquida. Y número 3, cuando la persona sube del agua, simboliza resurrección para una vida nueva en Cristo Jesús. Lo dice el mismo versículo 4, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o sea, una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando usted sube del agua, está resucitando a una vida nueva que comienza en ese momento cuando es levantado del agua. Eso es lo que simboliza el bautismo. Pero si por alguna razón usted no ha entendido por qué hay que bautizarse, creo que la Biblia da suficiente evidencia. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Wow. El texto está diciendo que los que son bautizados son revestidos de Cristo. Pregunto, ¿es necesario bautizarse? Mientras no damos el paso al bautismo, no nos hemos revestido todavía de Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. La pregunta que le hicieron a Pablo es la que yo quiero hacerle a ustedes en esta noche. Está en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿No has sido bautizado todavía? ¿Qué nos dice el Señor? Pablo no fue rebelde al llamado que recibió. Pablo fue bautizado y ahí comenzó una vida nueva. Ya no iba a ser más Saulo, sino ahora Pablo. Una vida nueva comenzó después de su bautismo. Y yo pregunto esta noche, ¿qué te detiene de dar el paso del bautismo? Si para poder revestirnos de Cristo necesitamos completar ese paso. ¿Cuántos de los que han amado a Cristo, de los que anhelan que Cristo venga por segunda vez, de los que han dicho: Señor, quiero estar listo para el encuentro contigo, quiero estar preparado para tu segunda venida, pero todavía no me he bautizado y quiero dar este paso? Yo quiero ver esas personas. ¿Quiénes son esos? ¿Quieren ponerse de pie, por favor, esas personas? No tenga miedo, no se avergüence de Cristo, no se avergüence del Señor. Si usted ya cree en Cristo, ¿qué es lo que falta después de creer? Ser bautizado. El que cree y es bautizado será salvo. Si tú crees en Cristo Jesús,
Solo te falta el paso del bautismo y es el paso que tú necesitas dar. ¿Quieren ponerse de pie esas personas? ¿Quieren decirle, Señor, yo quiero completar el proceso de la salvación? Pueden venir aquí, yo quiero orar por ustedes. Pase aquí. Yo quiero orar por esas personas que quieren decirle, Señor, yo quiero completar el proceso de la salvación. Yo quiero completarlo. Yo quiero contarles una historia que a mí me llamó mucho la atención. Esto fue algo real. Pasó en Australia. Ahí se celebra un maratón que le llaman triatlón, porque son 3 disciplinas. Consta de nadar 4 kilómetros, después correr en bicicleta 180 kilómetros y después hacer el maratón completo de 42 kilómetros. Corrido todo. Le toma entre 7 y 18 horas a las personas completar ese triatlón. Es el más fuerte. Así que este hombre le había nacido un hijo parapléjico. Él había hecho el triatlón más de una vez. Pero entonces, como su hijo nació parapléjico, él quería que su hijo hiciera el triatlón Ironman. Él quería que su hijo lo hiciera. Pero el hijo no podía porque era parapléjico, así que él cargó a su hijo. Los 4 kilómetros lo nadó con una balsa arrastrando a su hijo en la balsa. Después lo saca de la balsa y lo lleva hasta la bicicleta. Y allí preparó un canasto en la bicicleta para él correr ahora 180 kilómetros cargando a su hijo para que su hijo complete el triatlón juntamente con él. Y después de prepararlo allí, comienza su camino de 180 kilómetros pedaleando, cargando a su hijo. El hijo estaba feliz. En medio de sus dificultades mentales, las limitaciones de su cerebro, el hijo se sentía pleno, lleno, feliz de estar haciendo esto junto a su padre. Lo que hace el amor de un padre es extremo. Después de los 180 kilómetros en una silla de rueda, empujó a su hijo corriendo 42 kilómetros. La gente no se fue. Se quedó allí hasta la noche, esperando a este hombre que venía con su hijo. Miren el rostro del hijo, la alegría, el gozo. La gente se gozó de ver lo que hizo un padre por su hijo. Eso lo hace un padre terrenal. Cuando Dios te pide que lo sigas, tú eres su hijo. Él es tu Padre. Dios no te va a dejar ni un segundo. Dios va a estar contigo a cada momento. Lo que tú no puedas hacer, Él va a ir de la mano contigo para darte el poder de ser más que vencedor. Nuestro Padre Celestial está a nuestro lado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios no te va a dejar solo ni un solo segundo. ¿Por qué dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la conducción de Dios? ¿Quiénes son esas personas que creen en el Señor y les falta un paso a dar? El paso del bautismo. ¿Quiénes son esos que confían en su Padre Celestial que va a seguir guiándolos en su vida cristiana y fortaleciéndolos? Me gustaría verlos de pie, no tengan temor. Si es el anhelo de tu corazón, si tú crees en el Señor, no temas completar el proceso de la salvación. Si ya tú crees en el Señor, confía absolutamente que como te ha guiado hasta ahora, todavía va a ser mucho más grande lo que Él hará
a partir de tu bautismo. ¿Hay alguien más que quiere decirle: Señor, ya yo creo en ti y yo quiero también dar el paso del bautismo? Dios te bendiga. ¿Hay alguna persona más que quiere decirle eso al Señor esta noche? A ver. Siento que todavía hay personas que tienen una lucha fuerte en su corazón y que tienen cierto temor. Entregue sus pesares en la mano de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el llamado de Jesús. No tengas temor. No tengas temor. Entrega tu vida sin reservas en las manos del Señor. Vamos a estar de pie para esta oración. Si mientras todos estamos de pie, es tu anhelo que podamos incluirte en esta oración especial, entonces te pido que te acerques aquí al frente y también vamos a incluirte en esta oración especial. Es el anhelo de Dios que se complete el proceso de la salvación en tu vida. Así que si es ese tu deseo también, todavía puedes acercarte aquí al frente y colocarte por lo menos un poco más cerca de acá para que puedas ser parte de esta oración especial. Hablemos con el Señor. Dios bueno, Padre de misericordia, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos una vez más en esta noche, Señor, porque tu palabra ha hablado con claridad del proceso que se requiere para la salvación. Necesitamos creer en ti, pero no solo creer, también ser bautizados. Gracias, Señor, porque Cristo nos dio el ejemplo perfecto, que sin pecado comenzó su ministerio siendo bautizado. Y hoy quiero darte gracias porque estas 4 personas que están aquí al frente han pasado aquí en su niñez, en su adolescencia, y están aquí valientemente diciendo que te aman, que creen en ti y que quieren completar el proceso de la salvación en su vida. Señor, séllalos para salvación, séllalos para vida eterna, dales la unción de tu Espíritu Santo para que desde este momento y por la eternidad ya sean de tu propiedad y se complete el proceso de la salvación en sus vidas. Padre, pero hay muchas personas que están de pie en este momento, pero que aunque creen en ti, todavía no creen lo suficiente para decir públicamente que creen en ti y que quieren que se complete el proceso salvífico en sus vidas. Aumenta esa fe, Señor. Dales la confianza que les falta para que puedan entregar sin reserva su corazón a tu servicio. Dales esa fe suficiente para que se complete el proceso de la salvación en ellos y que también puedan unirse a tu pueblo y estar preparados para tu venida. Dios bueno, danos a todos en esta noche tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, que el Señor les bendiga. Mañana estudiaremos la tercera venida de Cristo a la tierra. Será nuestro estudio. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, Dios te bendiga.